Mi nombre es Alice, y hoy, a mis 32 años, finalmente puedo contar esta historia sin sentir que se me aprieta el pecho. Lo que voy a relatar sucedió hace algunos años, pero las cicatrices todavía están aquí, transformadas ahora en sabiduría. Esta es la historia de cómo descubrí que a veces la persona que más debería protegernos puede ser justamente quien más nos hiere. Nací y crecí en Caruaru, en el interior de Pernambuco, en una casa sencilla de 3 habitaciones donde el olor a café siempre flotaba en el aire de la mañana. Mi madre, Marlene, siempre fue una mujer vanidosa, de esas que no salen ni a comprar pan sin labial y rímel. Mi padre murió cuando yo tenía apenas 8 años y desde entonces éramos solo nosotras dos contra el mundo. O al menos eso creía yo. A los 25 años trabajaba como asistente administrativa en una pequeña empresa de contabilidad en el centro de la ciudad. Fue ahí donde conocí a Rafael, un chico de 28 años, moreno, de ojos cafés y una sonrisa que derretía cualquier corazón. Él era contador, recién graduado, y acababa de mudarse a Caruaru para empezar la vida lejos de su familia, que vivía en João Pessoa. Rafael era todo lo que siempre soñé, cariñoso, atento, gracioso y sobre todo me veía. No solo veía mi cuerpo, sino mi alma. Pasábamos horas conversando sobre nuestros sueños, planes para el futuro, películas que queríamos ver juntos. Poco a poco, él se fue volviendo parte de mi rutina, de mi vida, de mi corazón. Al principio, mi madre se mostraba educada con Rafael, pero yo notaba un brillo diferente en sus ojos cuando él estaba cerca. Ella se arreglaba más, usaba perfumes más intensos y siempre encontraba una excusa para aparecer en la sala cuando estábamos viendo la tele o conversando. Yo pensaba que era solo el cariño natural de una madre que quiere conocer mejor al novio de su hija. ¡Qué equivocada estaba! Rafael y yo fuimos novios durante 2 años intensos y felices. Hablábamos de matrimonio, de la casa que queríamos comprar, de los nombres de nuestros futuros hijos. Mi mejor amiga, Joana, siempre decía que nunca me había visto tan radiante. «Alice, estás brillando, niña. Ese hombre te hace mucho bien», solía decir, y yo de verdad lo sentía así. También estaba mi primo Diego, que era como un hermano mayor para mí. Siempre fue muy protector, y desde el principio algo le incomodaba en la relación entre mi madre y Rafael. «Alice, no sé bien qué es, pero mantente alerta. Tu mamá anda rara», me advertía. Yo me reía, pensando que era un simple celo o paranoia. La bomba explotó un martes de marzo, cuando llegué antes a casa del trabajo porque me sentía mal. Abrí la puerta y escuché risas provenientes de mi cuarto. Risas que conocía bien, la de Rafael y la de mi madre. Mi corazón se aceleró, pero igual subí despacio las escaleras rezando para que mi mente me estuviera jugando una broma cruel. Cuando abrí la puerta de mi propio cuarto, vi a mi madre, de 48 años, en los brazos de mi novio, ambos semidesnudos en mi cama. La cama donde Rafael y yo habíamos hecho planes, donde él me susurraba que me amaba, donde yo soñaba con nuestro futuro. El mundo se vino abajo, ni siquiera pude gritar. Me quedé ahí parada como una estatua, mientras ellos se separaban rápidamente con expresiones de pánico en el rostro. Rafael balbuceó algunas palabras incoherentes, tratando de vestirse a toda prisa. Mi madre, con una frialdad que nunca le había visto, simplemente dijo: «Alice, puedo explicarlo». Pero ¿cómo se explica una traición así? ¿Cómo una madre explica que le robó el novio a su propia hija? Esa misma noche salí de casa y me fui a vivir temporalmente con Joana. En los días siguientes, descubrí que el caso ya llevaba meses. Rafael confesó todo por mensaje, cómo mi madre había empezado a seducirlo sutilmente, cómo le decía que yo era muy joven e inmadura para él, cómo lo convenció de que sería mejor para todos si él se quedaba con una mujer de verdad. El dolor que sentí fue indescriptible.
No era solo la pérdida del novio, sino la destrucción de toda la confianza que tenía en la persona que debía ser mi refugio. Mi madre, la mujer que me dio la vida, que me crió, a quien amaba incondicionalmente, me había apuñalado por la espalda de la forma más cruel posible. Diego se puso furioso cuando lo supo. «Esa mujer perdió la vergüenza, Alice. ¿Cómo puede hacerle eso a su propia hija?», gritaba, más indignado que yo misma. Joanna lloraba conmigo todas las noches, me abrazaba y decía que todo pasaría, que encontraría a alguien mejor. Pero yo no quería a alguien mejor. Quería mi vida de vuelta. Quería que todo fuera solo una horrible pesadilla. Los meses siguientes fueron los peores de mi vida. Tuve que seguir trabajando en la misma empresa que Rafael, viéndolo todos los días. Él intentaba hablar conmigo, pedir disculpas, pero ¿cómo se pide disculpas por una traición de esa magnitud? Mi madre llamaba constantemente, enviaba mensajes, aparecía en mi trabajo, pero yo no podía ni mirarla. Lo peor de todo es que ellos asumieron la relación públicamente. Mi propia madre caminando de la mano por las calles de Caruaru, con el hombre que yo amaba, que debía ser mi esposo. La gente susurraba cuando yo pasaba, algunos con lástima, otros con mórbida curiosidad, como si yo fuera una atracción de circo. «Pobrecita Alice, la madre le robó el novio». Esas palabras me perseguían. Me había convertido en motivo de chisme en toda la ciudad. Fue entonces cuando la rabia comenzó a ocupar el lugar de la tristeza. Una rabia tan profunda, tan corrosiva, que comenzó a consumirme por dentro. No podía dormir, no podía comer, no podía pensar en otra cosa más que en la venganza. Diego, al notar mi estado, me sugirió algo que cambiaría mi vida para siempre. «Alice, ¿conoces a doña Sebastiana? Esa señora que vive en la Casa Azul, cerca del cementerio. Dicen que ella resuelve esas cosas. Ya sabes, ¿no? Doña Sebastiana». Todos en Caruaru sabían quién era, aunque pocos lo admitieran. Una señora negra, de unos 70 años, que trabajaba con cosas diferentes. Bendiciones, limpias espirituales y, según rumores, magias más pesadas para quien necesitara justicia. Al principio me resistía a la idea. Yo había sido criada en la iglesia, creía en Dios, y eso me parecía mal, pero el dolor era tanto, la humillación tan profunda, que empecé a considerar seriamente la posibilidad. Una noche, tras otro día torturante viendo a Rafael y a mi madre coqueteando en la oficina, sí, ella empezó a ir ahí para visitarlo. Tomé una decisión, tomé el teléfono y llamé a Joanna. «Jo, ¿me llevas a la casa de doña Sebastiana?» La casa de doña Sebastiana estaba en una calle de tierra, en una zona antigua de la ciudad. Era una construcción sencilla, pintada de azul claro, con un patio lleno de plantas que no sabía nombrar. Cuando tocamos la puerta, una voz ronca gritó desde adentro: «Entra, muchacha, te estaba esperando». Eso me puso la piel de gallina. Joanna prefirió quedarse en el coche y yo entré sola. La casa olía a incienso y hierbas secas. Las paredes estaban cubiertas de imágenes de santos, orishas y símbolos que no reconocía. Doña Sebastiana estaba sentada en un sillón viejo de cuero, fumando un cigarro de hoja. Era más bajita de lo que imaginaba, con el cabello completamente blanco recogido en un moño, pero sus ojos parecían ver a través del alma. «Siéntate aquí, hija», dijo señalando una silla frente a ella. «Cuéntale a la abuela qué pasa». Y lo conté todo. Entre lágrimas y sollozos relaté toda la traición, todo el dolor, toda la humillación. Doña Sebastiana me escuchó en silencio, solo asintiendo de vez en cuando, como si confirmara algo que ya sabía. Cuando terminé, ella se quedó en silencio unos minutos, fumando y observándome. «Esa mujer rompió la ley más sagrada, muchacha», dijo finalmente. «Una madre no toca al hombre de su hija. Eso va contra la naturaleza, contra los espíritus, contra todo lo que es correcto en este mundo. ¿Usted puede ayudarme?»
Pregunté, mi voz apenas un susurro. Sí puedo, pero no será fácil, ni barato. Y tienes que estar absolutamente segura de lo que pides, porque después de poner la rueda a girar, no hay vuelta atrás. Me explicó que necesitaría algunos ingredientes específicos para un trabajo en la encrucijada. Algunos los podía comprar yo, otros ella los proveería. Pero había algo que debía conseguir por mi cuenta, un objeto personal tanto de mi madre como de Rafael. Tiene que ser algo que utilicen en el cuerpo, que tenga su olor, su energía pegada, explicó. Y debe ser tomado sin que ellos sepan. El precio del trabajo era alto para mi salario, pero Diego se ofreció a ayudarme. Alice, si esto te va a dar paz, yo pago hasta el último centavo, dijo. Conseguir los objetos fue más fácil de lo que imaginaba. De mi madre tomé una cadena de oro que siempre usaba, aprovechando un momento mientras se bañaba. Aún tenía las llaves de la casa. De Rafael conseguí una pluma que siempre llevaba en el bolsillo, en una ocasión que la dejó olvidada sobre mi mesa de trabajo. Doña Sebastiana fijó el trabajo para un viernes a la medianoche. Me explicó que tendríamos que ir a la encrucijada más transitada de la ciudad, donde 4 calles se encontraban cerca del centro. Tienes que estar preparada, muchacha, me advirtió. Estas cosas mueven energías muy fuertes. Tal vez sientas cosas raras, veas cosas que no deberías ver, pero no puedes tener miedo. El miedo arruina todo. La noche señalada, Doña Sebastiana me buscó en un coche viejo, conducido por un hombre que solo presentó como mi asistente. Fuimos hasta la encrucijada de las calles 15 de noviembre y 7 de septiembre, en el corazón de Caruaru. El lugar estaba desierto, iluminado solo por faroles amarillos que creaban sombras danzantes en el asfalto. Doña Sebastiana sacó del carro una bolsa grande llena de materiales que no logré identificar bien en la oscuridad. «Quédate aquí a mi lado y no te alejes», instruyó. En el centro de la encrucijada montó un pequeño altar con velas rojas y negras, una botella de aguardiente, puros, monedas y los objetos que yo había llevado. Había otros ingredientes que no me dejó ver claramente, manteniéndolos envueltos en paños oscuros. Algunos secretos necesitan guardarse, muchacha. Si te cuento todo, el trabajo pierde fuerza, explicó cuando le pregunté sobre los objetos misteriosos. Entonces comenzó el ritual. Doña Sebastiana encendió las velas y los puros, derramó aguardiente en el suelo en forma de cruz y comenzó a hablar en una lengua que no entendía. Las palabras salían de su boca como un canto bajo e hipnótico que parecía sonar mucho más fuerte de lo que realmente era. El olor era intenso, aguardiente, humo de puro, incienso y algo más que no lograba identificar. El aire se sentía pesado, cargado de una energía que hacía que mi piel se erizara. «Ahora hablas tú», me instruyó. «Di sus nombres y lo que quieres que ocurra, pero acuérdate, pide justicia, no venganza. La diferencia es importante». Con voz temblorosa dije los nombres de Marlene y Rafael y pedí que pagaran el daño que me hicieron, que sintieran el mismo dolor que yo, que fueran humillados como yo, que perdieran todo lo más valioso que tenían. Doña Sebastiana tomó los objetos personales de ellos y los quemó en una pequeña fogata que encendió con las velas. La cadena de mi madre se derritió con un sonido extraño y la pluma de Rafael se deshizo dejando un olor acre y desagradable. «Está hecho», dijo, apagando las velas. «Ahora solo hay que esperar. Pero recuerda lo que te dije, esas energías también van a regresar a ti, así que cuida tu corazón, no dejes que el odio te consuma». Guardamos todo rápidamente y nos fuimos. Durante el camino de regreso, sentí una mezcla extraña de alivio y temor. Parte de mí se sentía culpable de haber recurrido a eso, pero otra parte, la parte herida y humillada, sentía una satisfacción sombría.
Los efectos empezaron a aparecer la semana siguiente. Rafael llegó al trabajo el lunes con un aspecto terrible. Estaba pálido, con ojeras profundas y parecía constantemente nervioso. Empezó a cometer errores graves en los reportes, cosa que nunca había pasado antes. El jefe lo regañó varias veces. Mi madre tampoco estaba bien. Joana, que seguía en contacto con algunas vecinas de mi antigua calle, me contó que Marlene presentaba problemas de salud extraños. Dolores de cabeza constantes, insomnio, pérdida de apetito. Había consultado varios médicos, pero nadie lograba dar con el diagnóstico. Pero el trabajo no había terminado. Doña Sebastiana me avisó que habría un gran final, como ella lo llamaba. La justicia se va a manifestar de una forma que ni imaginas, muchacha. Solo espera. Y tenía razón. 3 semanas después del ritual, la bomba explotó de una manera que nunca habría previsto. Rafael fue despedido de la empresa después de que descubrieron que estaba desviando dinero de los clientes. Aparentemente, llevaba meses haciéndolo, desde mucho antes incluso de empezar la relación con mi madre. La investigación mostró que usaba su puesto para alterar los valores de las declaraciones de impuestos y embolsarse la diferencia. La suma era considerable, más de 50.000 reales. No solo perdió el trabajo, sino que también enfrentó un proceso penal por fraude. Mi madre, al descubrir quién era realmente Rafael, sufrió una crisis nerviosa. La hija de la vecina me contó que Marlene pasó días encerrada en casa, llorando y gritando que había sido engañada, que él solo se acercó para tener dónde vivir sin pagar renta. La verdad salió a la luz de manera cruel. Rafael nunca sintió nada genuino por ninguna de las dos. Era un oportunista que se aprovechó primero de mi amor y luego de la soledad de mi madre. Estaba endeudado, tenía problemas con prestamistas en João Pessoa y vio en nuestra familia una oportunidad fácil para establecerse y sacar dinero. La situación empeoró cuando aparecieron más víctimas de Rafael. Había hecho lo mismo en otras ciudades. Conquistaba a mujeres vulnerables, ganaba su confianza y la de sus familias, robaba lo que podía y desaparecía. Pero esta vez se complicó con el fraude en la empresa. Rafael fue arrestado y mi madre quedó devastada. Había perdido a su hija, la reputación en la ciudad, y descubrió que el hombre por el que lo sacrificó todo era un criminal. Debería estar feliz por la justicia que pedí, y en parte lo estaba. Pero también me sentía extraña, como si una parte de mí se hubiera perdido en el proceso. La rabia que alimenté tanto tiempo dejó un vacío en su lugar. Fue Diego quien me hizo ver que debía seguir adelante de verdad. Alice, lograste lo que querías. Ahora tienes que decidir quién serás de aquí en adelante, me dijo una tarde mientras tomábamos café en casa de Joana. Tenía razón. Me había vuelto una persona amarga, enfocada solo en el dolor y la venganza. Había perdido la capacidad de sonreír genuinamente, de confiar en la gente, de soñar con el futuro. Decidí buscar ayuda profesional. Empecé a ir a terapia con una psicóloga llamada Doctora Carmen, una mujer dulce y sabia que me ayudó a procesar no solo la traición, sino también todos los sentimientos complejos que surgieron después. Alice, me dijo una vez, debes entender que el dolor que tu madre te causó no justifica que cargues odio para siempre. El odio lastima más a quien odia que a quien es odiado. Fue un proceso largo y difícil. Aprendí a separar el rencor del amor que aún sentía por mi madre, a pesar de todo. Aprendí que perdonar no significa olvidar o aceptar lo que ella hizo, sino liberarme yo misma del peso emocional que cargaba. También empecé a cuestionar mi decisión de recurrir a la brujería. Hablando con la doctora Carmen, vi que aunque el resultado fue favorable para mí, el proceso me había cambiado de formas que no esperaba.
Me convertí en alguien capaz de buscar venganza, y eso me asustaba. 6 meses después de los sucesos con Rafael, decidí mudarme a Recife. Necesitaba un nuevo comienzo, lejos de los chismes, de las miradas de lástima y de los recuerdos dolorosos que cada esquina de Caruaru me traía. Conseguí trabajo en una empresa de marketing digital, un área completamente diferente a la que tenía antes. Fue desafiante, pero también liberador. Poco a poco, fui descubriendo talentos que ni sabía que tenía. Descubrí que era buena con redes sociales, que tenía creatividad para campañas publicitarias, que lograba relacionarme bien con clientes. En Recife, conocí gente nueva, hice amigos verdaderos que no sabían nada de mi historia pasada. Por primera vez en mucho tiempo, podía ser solo Alice, sin ser la Alice a quien su madre le robó el novio. Fue allí donde conocí a Bruno, un periodista de 31 años, amable y paciente. Nuestra amistad creció lentamente, sin prisa, sin presión. Él notaba que yo cargaba cicatrices y respetaba mi tiempo. Cuando finalmente me sentí lista para contarle mi historia, me escuchó sin juzgarme. «Alice, eres mucho más fuerte de lo que crees», me dijo. «Pasar por eso y aún así volver a amar. Eso es coraje». Bruno me ayudó a comprender que mi experiencia, por más dolorosa que haya sido, me hizo más empática, más cuidadosa con los sentimientos de los demás, más capaz de valorar relaciones verdaderas. 2 años después de mi mudanza a Recife, algo sucedió que no esperaba. Mi madre apareció en la puerta de mi departamento. Estaba visiblemente más vieja, más delgada, con canas que antes teñía religiosamente. Sus ojos, que un día fueron brillantes y vanidosos, ahora parecían llenos de tristeza y arrepentimiento. «Alice», dijo, su voz casi un susurro, «sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesito hablar contigo». Mi primer instinto fue cerrar la puerta. Mi corazón se aceleró, y todas las emociones que creía superadas volvieron de golpe. Pero algo en su expresión, algo que no veía desde hacía mucho, me hizo dudar. «Pasa», dije finalmente. Nos sentamos en mi pequeña sala, un silencio pesado entre las dos. Marlene miraba sus propias manos, como buscando las palabras correctas. «Destruí todo», empezó, sus palabras entrecortadas. «Destruí a mi hija, a mi familia, mi reputación, mi dignidad, todo». Me contó cómo habían sido los últimos 2 años. Tras la prisión de Rafael y el escándalo, cayó en profunda depresión. Perdió amigos, fue juzgada por toda la familia y tuvo que lidiar sola con la culpa y la vergüenza por lo que hizo. «Alice, no sé qué me pasó. Me sentía vieja, invisible, sin propósito. Cuando Rafael empezó a prestarme atención, a hacerme sentir bonita otra vez, perdí el juicio por completo. No pensé en ti, no pensé en las consecuencias, solo pensé en mi ego herido de mujer envejeciendo». Las lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba. «Sé que no puedo regresar el tiempo, sé que no puedo deshacer el daño que te hice, pero necesito que sepas que no pasa un solo día sin que me arrepienta profundamente, sin que me duela haber perdido a mi hija». Fue una conversación larga y dolorosa. No intentó justificarse ni minimizar lo que hizo. Asumió completamente la responsabilidad y me pidió perdón, sin esperar que la perdonara, pero necesitaba decirlo. Y yo, sorprendentemente, sentí que estaba lista para escucharla. «Mamá», dije finalmente, «lo que hiciste fue terrible. Me lastimaste de una manera que no sabía que era posible. Rompiste mi confianza en el amor, en la familia, en todo lo que creía». Ella bajó la cabeza, preparada para más reproches. «Pero», continué, «guardar rencor contra ti me está lastimando más que a ti. Ya no quiero cargar ese peso».
El perdón no llegó de golpe. Fue un proceso gradual, construido a base de conversaciones difíciles, de límites establecidos, de mucho trabajo emocional de ambas partes. Marlene empezó también a ir a terapia y, poco a poco, reconstruimos una relación. No la misma de antes, esa ya no sería posible, pero algo nuevo, basado en una comprensión más madura de nuestras fallas y humanidad. Ella me ayudó a planear mi boda con Bruno, 2 años después. No como la madre tradicional que elige el vestido de novia, sino como una mujer genuinamente feliz de ver a su hija amando y siendo amada de manera sana. Hoy, 5 años después de todo eso, puedo decir que encontré la paz. No fue fácil y aún hay días en que el dolor vuelve, pero aprendí a lidiar con esos sentimientos de una forma más sana. Sobre la brujería, esa es una parte de mi historia con la que aún tengo sentimientos encontrados. Por un lado, creo que doña Sebastiana realmente canalizó energías que sacaron la verdad sobre Rafael. Por otro, cuestiono si fue el ritual lo que causó su caída o si él mismo ya estaba destinado al fracaso por sus propios errores. Lo que sé es que buscar venganza a través de la magia cambió algo en mí. Me mostró que era capaz de desearle el mal a alguien, aunque fuera a quien me hizo daño primero. Ese descubrimiento de mí misma fue aterrador y me hizo reflexionar mucho sobre la persona que quiero ser. Hoy creo que la verdadera magia está en el perdón, en la capacidad de reconstruirse, de amar otra vez a pesar de las cicatrices. Es una magia más difícil, que requiere mucha más fuerza y coraje que cualquier ritual en una encrucijada. Si tú estás pasando por algo similar, si alguien que debería amarte te traicionó de la peor manera, debes saber que el dolor un día pasará. Ahora puede parecer imposible, pero pasará. Y cuando pase, descubrirás que eres más fuerte de lo que imaginabas. El camino hacia la curación no es lineal. Hay días buenos y malos, momentos de rabia y de paz. Pero cada paso en esa jornada vale la pena, porque al final no solo serás sobreviviente de tu dolor, serás una persona transformada por él. Más sabia, más compasiva y paradójicamente más capaz de amar. Espero que mi historia pueda ayudar a alguien que esté pasando por una situación parecida. Comenten abajo si han vivido algo similar o si conocen casos de traición familiar. A veces, saber que no estamos solos en nuestro dolor ya es un primer paso hacia la curación. Y recuerden, por más oscura que sea la noche, siempre amanece.